Bendecimos el nombre del Señor. Otro día más de estudio. Gracias por estar hoy reunidas con nosotros. Gracias porque siempre acuden a la convocatoria que el Señor hace para este tiempo de estudio, que tan necesaria es la palabra para nosotros, para cada uno, para todo aquel que escucha y tiene un corazón dispuesto a recibir del Señor una palabra fresca. Esta mañana bendecimos al Señor por este tiempo que nos permite. Y seguimos, ¿verdad?, en el estudio de los evangelios. Como habíamos puesto este estudio, la armonía de los evangelios, estamos yendo poco a poco. Mientras el Señor nos dé vida, seguimos estudiando los evangelios. Y como siempre sabemos, mientras vamos en la línea del tema de la palabra, pues el Señor nos va enseñando en toda la escritura. Porque la escritura, como dice la palabra de Dios, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para todo lo que el hombre de Dios necesita. Amén. Entonces, en esta línea de tiempo que vamos en los evangelios, hemos estado viendo despacio, empezamos a ver lo de la adoración de Zacarías, ¿verdad? Cuando se anunció, el ángel anunció el nacimiento de Juan el Bautista, y vimos cómo en ese momento, en ese estudio, cuando vimos a Zacarías, vimos la importancia de la adoración y vimos los beneficios que se obtienen en el lugar santo, del entrar al lugar santo, y la revelación que hay en el lugar santo, la importancia de la adoración que nosotros tenemos que tener en nuestra vida. Recordemos, el Padre, dice la palabra de Dios, anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y empezamos a ver, hemos estado más que todo situadas en Lucas capítulo 1. Hemos estado allí porque esta historia que estamos viendo ahorita solamente está en el Evangelio de Lucas, ¿verdad? Lo del nacimiento de Juan el Bautista, cómo anunció el Señor a María, también el nacimiento de Jesucristo. Vimos cómo la sombra del Espíritu Santo, el Espíritu Santo le hizo sombra y la llenó desde adentro. Y la semana pasada también vimos cómo ella visitó a Elizabeth, y en este tema de la historia donde María visita a Elizabeth, vimos la importancia de reconocer cuando somos visitados por el Señor y cuando está la presencia de Dios en nuestra vida, y que no debemos dejar de pasar cuando la unción de Dios está allí. Debemos de estar apercibidos, esperando en todo tiempo y deseando que la unción esté en nosotros siempre y que no la dejemos ir, así como le pasó a la tsunamita, ¿verdad? Pero hoy vamos a hablar un poquito. La semana pasada nos quedamos hasta allí cuando Elizabeth le dice a María, y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá todo lo que fue dicho de parte de él. Hoy vamos a hablar sobre el canto de María, el cántico de María. Y en el cántico de María, en estos versos, vamos a ver una enseñanza muy linda que el Señor me mostraba hoy en la madrugada, hoy en la mañana, ¿verdad? Y es el carácter de un verdadero adorador. Cuando vimos a Zacarías, vimos cómo el Señor se da a conocer en el lugar santo. Y hemos hablado que en el lugar santo es donde se da la revelación de Dios, cuando se presenta esa adoración. Y es que el Señor me estaba mostrando esta semana de que mucho pueblo, mucha iglesia, o mucho pueblo, ¿verdad? Está pasando por mucho proceso, y a veces tenemos la idea de que tenemos que venir al Señor, y siempre venimos como con un corazón de súplica al Señor. Siempre venimos pidiéndole al Señor que nos saque de la situación donde estamos. Y a veces no se da
no se da el hecho de venir ante el Señor con un corazón agradecido. Estamos tan acostumbrados a llorar tanto delante del Señor por nuestras penalidades que muchas veces se nos olvida adorar al Señor. Y el Señor me mostraba eso de que Él quiere adoración. En medio de la circunstancia, hay un canto ¿cómo se llama este adorador que dice: en medio del dolor alaba? Solamente alaba al Señor, no importa la circunstancia, alaba. Dani Berríos, el que canta. Alaba al Señor. Y es que el Señor no quiere que nuestro padecimiento o nuestro tiempo de proceso apague la adoración que debe haber en nuestro corazón. Que no importa la situación, eso nos enseñaba Zacarías, que a pesar de que él había visto por mucho tiempo su condición, él había visto como él y su esposa no tenían fruto, no tenían un hijo, ellos nunca dejaron de orar, nunca dejaron de adorar. Él incluso tomó su papel como sacerdote y fue a adorar al Señor al templo. Nunca dejó de que su condición lo apartara de su papel de adorador al Señor. Entonces, eso nos enseña a nosotros que el Señor está anhelando adoración de parte de nosotros. No importa la circunstancia. Muchas veces pasamos tanto tiempo en el atrio. Recordemos que en el atrio del tabernáculo era donde se presentaban los sacrificios, donde el sacrificio era quemado, donde el sacrificio, la sangre era derramada, y eso representa en nosotros tiempos de sacrificio, tiempo de llanto, tiempo de venir al Señor, al altar, a derramar libación delante del Señor. Pero eso es un tiempo, pero el Señor quiere de allí, del atrio, Él nos quiere pasar al lugar santo. Él quiere que nosotros entremos en adoración. Él no quiere que todo el tiempo nos quedemos en el atrio. Él quiere llevarnos más allá. Él quiere llevarnos a otro nivel de gloria cada vez que el proceso que estemos pasando cumpla el propósito, que nosotros podamos salir de eso y llevar nuestra vida a otro nivel en el espíritu, que es la adoración. El Señor quiere llevarnos, la adoración nos traspasa, la adoración hace que podamos salir del proceso. La adoración es como que si, ¿cómo podría decir? Como que si madurara el proceso para salir de él, ¿verdad? La adoración hace que el proceso se acelere en nuestra vida. Cuando nosotros en medio del proceso, de la tribulación, de la enfermedad, del dolor, de cualquier circunstancia que estemos pasando, somos capaces de adorar a Dios en medio del dolor. Si somos capaces de tener un corazón lleno de agradecimiento a Dios, los procesos pasan más rápido, ¿verdad? Si el pueblo de Israel, por ejemplo, el pueblo de Israel hubiera en medio del desierto, hubiera tenido un corazón agradecido, hubiera expuesto adoración a Dios en lugar de la rebelión que presentó, se hubiera cortado el tiempo del desierto en su vida, hubiera sido más corto. El problema fue que Israel se rebeló tanto contra Dios esos 40 años que fue necesario ese tiempo para que murieran todos los rebeldes. Miren qué terrible es eso, porque si uno en medio del desierto no presenta adoración, sino que lo que hace es que le permite la rebelión al corazón, entonces mucha gente pasa lamentablemente que muere en el desierto, como pasó con mucho pueblo de Israel. Tuvieron que morir en el desierto porque la rebelión no salió de su corazón. También mucho pueblo, si lo ponemos en la figura del tabernáculo, hay mucho pueblo que no pasa del atrio, no pasa al lugar santo. ¿Por qué? Porque no ha sido capaz de entender que Dios en medio de la aflicción, Él quiere recibir esa adoración. Y la adoración es como la ventana o la puerta para salir
para salir del proceso, para salir del desierto. Para Zacarías representó salir de la infertilidad, ¿verdad? Eso representó para Zacarías. Cuando Zacarías llegó a su tiempo y se presentó a adorar al lugar santo, a cumplir su papel de adorador, en ese momento, cuando Zacarías presenta su adoración, se rompió el tiempo de la infertilidad. Entonces vino él y empezó a ser fructífero y salió el fruto que fue Juan el Bautista. Entonces eso nos habla de la importancia de la adoración. Recordemos también, ya hemos hablado esto y lo recalco porque es necesario que nosotros lo tengamos presente. El tiempo que la reina Esther estuvo en Mirra fueron 6 meses. Después de esos 6 meses, ella pasó a otros 6 meses, que fue el tiempo de los perfumes. Y eso, cuando habla del tiempo de los perfumes, el perfume habla de adoración, habla de bendición, de revelación, del lugar santo. Porque ella tenía que pasar. Miren, pues, ella pasó de la mirra o atrio, pasó a los perfumes o el lugar santo, donde hay revelación, donde hay adoración, para poderse presentar al rey, que es en el lugar santísimo, que ese es el proceso que debe tener la iglesia de Dios. Dios quiere llevarnos a otro nivel. Él quiere que aprendamos a adorar. Y hoy vamos a hablar precisamente del carácter de un verdadero adorador. En el Cántico de María encontramos puntos específicos que determinan el carácter verdadero de un adorador. Cuando María llegó a visitar a Elizabeth, vimos cómo ella iba llena, inundada de la presencia de Dios, porque no solamente estaba la unción del Espíritu en su vientre formando a Jesús, sino que también el ángel le había dicho que el Espíritu Santo le iba a hacer sombra a ella. Entonces esta mujer iba repleta, inundada de la presencia, de la unción del Espíritu Santo cuando llega a Elizabeth, llega a la casa de Elizabeth. Tanto así que aún el bebé Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo. Fue lleno del Espíritu Santo en el momento que escuchó la voz de María. La unción de Jesús que fluía a través de María se escuchó en la voz. Pudo penetrar en Juan el Bautista con solo la voz de María. Imagínense qué cosa más bella es cuando nosotros le permitimos, al igual que María, le permitimos al Espíritu Santo que nos inunde increíblemente, mucho. Solo la voz nuestra es capaz de transmitir la presencia del Señor a otros. Solo la voz, solo una palabra que nosotros hablemos puede ser capaz de transformar la vida de una persona. Pero por eso es la importancia de mantenernos llenos y repletos de la presencia de Dios en nosotros. Una palabra de fe que salga de nuestros labios. Si nosotros andamos llenos del Señor, eso es suficiente para bendecir a otros. Solo el saludo de María inundó del Espíritu Santo, bautizó, le llegó la unción al bebé Juan el Bautista allí y saltó en el vientre, y Elizabeth también fue llena del Espíritu Santo en ese momento. Entonces, qué lindo es esto. Y ella pudo, imagínense que Elizabeth pudo identificar en el momento. María no le había dicho a nadie su proceso, ella se lo había guardado. Un aspecto del carácter de María es que ella era una mujer muy reservada. Dice que ella reservaba todo en su corazón. Me imagino que María no le había dicho a nadie, ni siquiera a sus padres, y ella se fue a visitar a Elizabeth para poder ver con sus propios ojos que lo que ella estaba viviendo era real. Y nomás llegó y saludó, Elizabeth empieza a profetizar y dice: wow, ¿quién soy yo para que venga la madre de mi Señor? Nadie le había dicho a Elizabeth que María había sido la elegida por Dios para que el Salvador del mundo naciera en ella, pero a través de ella. Pero
ella fue tan llena del Espíritu Santo que empezó a hablar palabra de ciencia en ese momento, empezó a profetizar, dio palabra de ciencia y pudo identificar que en María estaba Jesucristo, y le dice el fruto de bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Y ella puede identificar que Jesús, que su Salvador, está ya ahí presente frente a ella. Entonces, todo esto lo hace la unción, todo esto lo hace cuando nos dejamos llenar por el Espíritu Santo. Y la llenura del Espíritu Santo, hermanas, es tan importante en nuestra vida porque eso nos capacita para pasar los desiertos, para pasar todos esos valles tremendos que muchas veces tenemos que pasar, valles de enfermedad, desiertos de escasez, limitaciones, cosas tremendas que pueden venir, desempleo, muerte, tantas cosas que pueden venir a nuestra vida, pero la unción del Espíritu Santo es la que nos capacita para poder nosotros poder pasar lo que tengamos que pasar en victoria. Y no solo en victoria, sino que el Señor dice que cuando estamos con Él somos más que vencedores. Y como eso hemos hablado, ese más que vencedores no solo te capacita para seguir venciendo, que nos hablaba hoy nuestra hermana en la intercesión de la mañana, hablaba que no solo nos capacita para seguir peleando, sino ese más que vencedores también nos habla de que encima de la victoria que Dios nos da, también nos da la oportunidad o ¿cómo se dice? El privilegio de poder recoger despojos. O sea que Dios no solo le da la victoria, le da ese extra, le da esa abundancia, le da ese ensanchamiento que puede tener usted en su vida. Le da la autoridad para poder despojar al enemigo de lo que le robó. No solo le da la victoria sobre el enemigo, sino también le da la autoridad para despojar al enemigo. Pero cuando hay una adoración en el Espíritu de Dios. La semana pasada, cuando hablábamos de Zacarías y la unción, hablábamos de cómo cuando Josafat presenta una adoración a Dios que tocó el corazón de Dios, no solamente le dio la victoria, que ni siquiera él tuvo que meter las manos, sino que también le dio la autoridad para despojar a un ejército. Y dice la palabra que pasó 3 días recogiendo despojos. Eso se llama ser más que vencedor. No solo le dio la victoria, le dio ese más, ese extra que Dios nos da a nosotros, es la autoridad para recoger despojos, para despojar al enemigo de eso que nos robó. No solo me robaste mi trabajo, yo hoy te venzo en el nombre de Jesús. El Señor me da la autoridad sobre ti, pero ahora yo voy a despojarte de eso que me robaste. Y aún recibiré retribución de parte de Dios. Y es que en eso está la bendición. Si en medio de la adversidad, si en medio del proceso somos capaces de elevar adoración a Dios, de adorar a Dios, de bendecir el nombre de Dios en medio del problema y darle el honor y la alabanza a Él, Él nos da la victoria, y encima de la victoria nos da ese margen de ser más que vencedores, autoridad para despojar al enemigo de eso que nos robó, de recoger todos los despojos. Así como cuando también el pueblo de Israel salió de Egipto, que despojó a Egipto de toda la riqueza de plata, de oro, lo despojó también, porque todo lo que le había robado a Egipto durante 400 años al pueblo de Israel, tuvo que devolvérselo con creces. Dios da esa facultad, esa es la palabra que andaba buscando, la facultad de despojar al enemigo, de hacernos más que vencedores, y a eso quiere llevarnos el Señor. Por eso Él está demandando de nosotros, para nuestro propio beneficio, la adoración, el que nosotros nos convirtamos en adoradores. Pero vemos cuál fue la condición para que María se convirtiera de una muchacha ordinaria a una mujer extraordinaria, llena del poder de Dios. Y no solo llena, inundada, porque María fue inundada del poder de Dios, ¿verdad? Para que ella se convirtiera en esa adoradora que vamos a ver ahorita,
tuvo que ser inundada por la presencia de Dios. Y eso es lo que vamos a aprender hoy, esta mañana, o recordar, ¿verdad? O traer un rema a nuestro corazón este día para que esta palabra hoy nos confronte o nos edifique este día para cada una de nosotras. Bueno, nos vamos a Lucas capítulo 1, verso 46. Nos quedamos por allí la semana pasada, ¿verdad? Dice el cántico de María. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre. Y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes, a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres con Abraham y su descendencia para siempre. Y se quedó María con ella como 3 meses, después se volvió a su casa. Vemos allí, entonces vemos el cántico de María. Y eso nos mete a lo que es el carácter de un verdadero adorador, ¿verdad? Cuando Elizabeth le declara y empieza a hablar palabra de ciencia a María cuando escucha su voz, esto inyecta a María la fe de Dios, y ella empieza a cantar al Señor, a adorar al Señor. Un cántico al igual que lo hizo Ana en 1 Samuel capítulo 2. Dice que esto nos da una certeza. Miren cómo María viene y habla de 2 cosas. Engrandece mi alma al Señor y mi corazón se regocija en Dios mi Salvador. Esto nos saca del fundamento, creo que ya lo hablamos la semana pasada, esta pequeña porción, de que María, como cualquier otra persona, reconoce que ella necesitaba su Salvador. Ella entendió que fue el tiempo de su salvación. Ella reconoció el tiempo que Dios la visitó a ella, y ella recibió la palabra, le creyó a Dios, y ella sabe que ella necesitaba ser salva, y este milagro la sacó a ella, la sacó de la condición que estaba para ser una adoradora y para poder confesar la necesidad que ella tenía de que su Salvador viniera al mundo, y que el hecho de que su Salvador estaba siendo engendrado en su vientre, eso a ella la estaba sacando de una condición tremenda. Ahora reconoce que el hecho de que Jesús estuviera siendo engendrado en su vientre, a ella le daba esperanza, porque ella necesitaba ser salva, dando a entender ella con esto esta necesidad que tenía. Una mujer que parecía ordinaria, pero había sido diseñada para una obra extraordinaria. Y es que eso es lo lindo, cuando nosotros logramos entender el diseño de Dios para nosotros, pues vamos a trascender de lo ordinario a lo extraordinario. Saber que Dios tiene un diseño bien determinado para cada una de nosotras, y cuando nosotros le creemos a Dios, porque eso es lo que hizo María, creerle a Dios, creer las palabras del ángel. Cuando nosotros le creemos, empezamos a meternos a ese diseño que Dios tiene para nosotros, y nos volvemos de personas ordinarias a personas extraordinarias. Cuando nosotros le decimos: Señor, aquí estoy, entonces el Espíritu Santo viene sobre nosotros y nos envuelve y nos da esa unción poderosa.
¿verdad? Y nos capacita para hacer esas obras que nosotros debemos hacer y que están preparadas para nosotros. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, la cual Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Señor nos capacita y nos mete en su diseño y nos llena de sus habilidades y capacidades para hacer las obras que están determinadas para nosotros. Bueno, María nos enseña en este cántico el carácter de un verdadero adorador. Primero, muestra su alma, ¿verdad? Porque ella dice, engrandece mi alma al Señor. El alma de un adorador. El alma de un adorador engrandece al Señor. ¿Qué es engrandecer? Engrandecer, esta palabra es la palabra griega megaluno, que significa hacer grande, exaltar, ensanchar, magnificar o alabar. Aquí hay que recalcar algo. Que esta exaltación que hace María no significa, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, que alguien exaltó a alguien, ¿verdad? A una persona, uno dice, lo exaltó. Posiblemente pensando en el hecho de que habló más de la cuenta, ¿verdad? Dijo un poquito más de lo que en realidad es, lo exaltó. Tal vez él no canta tan bonito, pero alguien lo exaltó y dijo, wow, qué bonito canta. No canta mucho, pero lo exaltó, ¿verdad? Le dio un grado más. Pero este exaltar que habla aquí, no es que Dios no sea lo que dijo María, sino que es como un exaltar de nuestra mente, que es sacar la grandeza de Dios de la limitación que está en nuestro pensamiento. Muchas veces nosotros decimos, sí, Dios es bueno, pero bueno, algún día tal vez veré que Dios es bueno para conmigo, pero no veo que Dios me ayude, no veo que salga de esto. Entonces muchas veces nosotros limitamos a Dios. Nuestra condición, limitamos a Dios de acuerdo a nuestra condición. Pero el alma del adorador exalta a Dios. Significa que saca a Dios de ese marco que por lo general le mete a Dios de acuerdo a la condición y lo saca. El alma del adorador saca a Dios de los límites que nosotros lo hemos enmarcado y lo eleva a lo sublime, a lo más grande, a lo que verdaderamente es Dios. El alma del adorador reconoce, el alma del adorador lleva su adoración a la verdadera grandeza del Señor. Por eso ella dice, mi alma engrandece al Señor. En el Salmo 34 nos detalla el corazón de un adorador que confía en Dios. David lo escribió en tiempo de que cuando se presentó ante el rey Aquis, ¿verdad? El rey de Gat, el filisteo, él se hizo pasar por un loco, porque dice que él tuvo temor de que el rey Aquis lo matara. Pero cuando el rey Aquis lo mira, que él dice que su saliva corría sobre su barba y lo tomó por loco, entonces él lo dijo, déjenlo ir, porque lo habían agarrado y lo habían presentado delante del rey, y David tuvo temor que lo matara en ese momento. Pero viene David y escribe este salmo y dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará continuo en mi boca, en Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a su nombre. Vemos entonces cómo David, y si ustedes siguen leyendo, dice que aquí David le dice, él habla que en Jehová se gloriará mi alma, dice, engrandeced a Jehová conmigo. También dice, gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que en él confía, pues nada falta a los que le temen. Los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Cercano está a Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de corazón. Miren qué lindo es esto, porque en estos versos vemos cómo David engrandece el nombre del Señor. David, el dulce cantor de Israel, él fue el que
estableció esa adoración maravillosa que trascendió aún en el tiempo de él. Él vivió en una dispensación diferente de adoración. Él se convirtió en un gran adorador. El dulce cantor de Israel se le llamó a David. ¿Por qué? Porque su alma engrandecía al Señor. Vemos los salmos llenos de tanta exaltación, tanta alabanza a Dios, porque él con un corazón de adorador reconoció la grandeza de Dios. Él aún en medio del temor, porque el hecho de que él fuera un adorador conforme al corazón de Dios, no lo hacía superhombre. Vemos cómo David tuvo sus debilidades, tuvo sus limitaciones. En este punto del verso 34, vemos que David tenía temor, tuvo temor por su vida. Vean, y sabiendo que él había sido ungido como el rey de Israel. Pero esas son las debilidades que todo adorador puede tener. Por eso es que Dios que anda buscando adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad, no gente perfecta. Él anda buscando gente imperfecta que quiera en medio de su imperfección adorarlo, reconocer su grandeza, que su alma esté dispuesta a engrandecer al Señor. Entonces, un alma que adora a Dios da gloria a su nombre siempre. No importa lo que esté pasando. La persona adoradora, el Hijo de Dios, el adorador, siempre, no importa lo que esté pasando, si es tiempo de temor, si es tiempo de angustia, si es tiempo de tentación, si es tiempo de prueba, si es tiempo de dolor, si es tiempo de muerte, si es tiempo de alegría, no importa el momento que esté pasando, en todo tiempo da la gloria al nombre de Dios. Lo exalta y lleva a otros a esa misma adoración. Y es que cuando un adorador está lleno del Señor y empieza a exaltar el nombre de Dios, la adoración es capaz de pegarse. Alguien decía: pégate, la unción se pega. Júntese con gente que adore a Dios. Júntese con gente que busque de Dios. Júntese con gente donde verdaderos adoradores, donde se vea la unción del Espíritu Santo. Y cuando nos juntamos con gente que adora a Dios, la unción se pega, la unción se contagia. Por eso él decía: exaltemos a su nombre. Decía David: juntémonos y exaltemos el nombre de Dios. Él estaba exaltando tanto el nombre de Dios y hacía que otros también exaltaran juntamente con él. Dice el Salmo 34, 1 al 2, dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Vean, esto decía David: su alabanza estará de continuo en mi boca, porque en Jehová se gloriará mi alma. Y entonces él viene y dice: de continuo estará la alabanza. ¿Será que la alabanza se tenía que cortar porque se enfermó? Aún decía David: en las noches, mientras duermo, ahí mi alma te alaba, mi espíritu está siendo vivificado por ti, está exaltando tu nombre en todo tiempo, ¿verdad? Esto es el alma de un verdadero adorador, de los adoradores que el Padre está buscando. Otro Salmo 35, 9 dice: entonces mi alma se alegrará en Jehová, se regocijará en su salvación. También dice: engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre, dice. Y Lucas, aquí en Lucas, volviendo al canto, a partir del verso 49 al 55, vamos a ir viendo cómo María sigue engrandeciendo el nombre del Señor. Y eso es lo importante. El alma de un adorador, lo primero que tiene que hacer y se identifica, es parte del carácter del adorador, es que exalta a Dios en todo tiempo, no importando lo que esté pasando. El alma del adorador también confía en Él. Confiar en Dios es conocer su fidelidad. Eso es lo que la palabra de Dios, Jesucristo, habló y mencionó como la fe de Dios. Tener la fe de Dios. Confiar en Dios es conocer su carácter. La fe de Dios es cuando nosotros
confiamos en Dios es porque sabemos quién es Dios y cuánto nos ama. La fe de Dios está descrita en Mateo capítulo 11, verso 22, cuando el Señor viene y le dice a los discípulos, cuando maldijo la higuera y la higuera se secó, Jesús les dijo, tened fe en Dios, te dice allí, pero el original dice, tened la fe de Dios. ¿Y cuál es la fe de Dios? Él le sigue diciendo allí, la fe de Dios es esa que mueve montañas. Si tuviera fe, dice Marcos 17:20, como un grano de mostaza, le diréis a este monte, pásate acá, y el monte se pasará. Jesús dice, tened la fe de Dios. Tened fe de Dios. Marcos 11:22. Dice, tened la fe de Dios. Y entonces, la fe de Dios es la capacidad que Él nos da para reconocer que Él es fiel, y en su fidelidad Él va a conceder las peticiones de nuestro corazón. Eso es confiar, reposar en Dios. El Salmo 145:19 dice, cumplirá el deseo de los que le temen, oirá de sí mismo el clamor de ellos y los salvará. El adorador confía en Dios. Y no solo confía en Dios, da testimonio de la fe de Dios, da testimonio de quién es Dios y de lo que Él está dispuesto a hacer por nosotros si tan solo creemos en Él, si tan solo obtenemos esa fe de Dios, ese grano de mostaza que nos capacita para creer en lo sobrenatural. Jesús habló de mover montes. Jesús habló de traspasar montañas, de que ¿cómo se llama? Aún le podríamos decir, dice, quítate y échate en el mar, al monte, y no dudar en su corazón, sino que creyere, será hecho. Lo que diga, le será hecho. Es esa fe de Dios que entendemos que lo que nosotros digamos será hecho si nosotros lo hablamos conforme a la voluntad de Dios. Está hablando de una fe sobrenatural. El adorador confía en Dios, sabe quién es su Dios, sabe que Dios puede responder, que Él es el Dios de lo imposible. El adorador sabe que el que cree en Él, para el que cree, todas las cosas le son posibles. Entonces la adoración mete al adorador a lo sobrenatural de Dios, a otra dimensión. Eso hace la adoración en el adorador que confía en Dios. El adorador que confía en Dios lo trasciende a lo sobrenatural, a donde está la fe de Dios, donde esa fe de mover montañas ya no depende de mí, de mi fe o de lo que yo pueda creer o de lo que genere mi fe, sino es la fe que viene de Dios, que viene del poder de Dios en mí. Es conocer. El adorador que es trascendido a lo sobrenatural es porque conoce el carácter de Dios y sabe que su cuidado es para los que le aman y confían en Él. Y aprende a reposar en que Dios está obrando a su favor, aunque sus ojos no lo vean. Y sabe que Dios oye el clamor si permanece en su temor. Y el Salmo 145:19 nos confirma esto, que Él cumple el deseo de los que le temen. Yo he escuchado a alguien que dice, Dios me contesta, yo ya oré al Señor y yo confío en Dios que Él me va a contestar mi oración. La pregunta es, ¿estoy temiendo yo a Dios? ¿Cómo está mi vida? En realidad estoy siendo un verdadero adorador que teme a Dios. Si es así, Dios va a oír el clamor de ellos. Miren esto, el Salmo dice que Él escucha el clamor de los que le temen. O sea, aquellos que no andan en el temor de Jehová, sus oraciones no son escuchadas. Por mucho que ellos se mofen de cierta fe o de creer en Dios, si no están viviendo vidas que temen a Dios, no se oirá delante de Dios el clamor de ellos. Pero aquellos que temen a Dios, dice que el clamor de ellos es oído y son
salvados. Entonces, la importancia también de que el adorador debe permanecer en el temor de Dios. Ese temor de Dios lo hace confiar más en el Señor. Confiar en Dios, creer en Él o tener la fe de Dios nos empodera para hacer grandes obras en Él, así como lo prometió Él. Juan 14:12. El Señor lo dijo que el que cree en mí, dijo el Señor, mayores cosas de las que yo hago hará porque yo voy al Padre. El que cree en mí, la importancia de creer, de confiar en Dios, de tener la fe de Dios, de saber que su fidelidad es para siempre. El alma de un adorador da testimonio de la fidelidad de Dios con su vida, no solo con las palabras que exaltan esa fidelidad. A veces creemos que el adorador es aquel que canta, que para siempre su misericordia y esas alabanzas tan bellas y tan preciosas que exaltan el nombre de Dios. Y es parte de, porque el adorador tiene que pasar exaltando el nombre de Dios, pero también tiene que dar testimonio de esa fidelidad con su vida, ¿verdad? Dar testimonio de la fidelidad de Dios es declarar la grandeza de Dios. Por eso es que el Salmo 92 dice, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. ¿Qué significa? Por la mañana yo digo, Señor, yo creo en ti, yo estoy confiada en tu misericordia y este día estoy bajo tu misericordia y tú harás en mi vida. Yo confío en ti, Señor. Eso es anunciar por la mañana su misericordia. Pero la fidelidad de Dios se proclama por la noche, porque en la noche ya damos testimonio. Hoy estoy terminando este día porque Dios fue fiel conmigo. No me faltó el alimento, su cuidado fue grande sobre mí, su mano poderosa estuvo conmigo. La bendición de Dios estuvo conmigo, me bendijo, me cuidó, me guardó, me dio salud, me guardó mi familia. Estamos dando testimonio de la fidelidad de Dios porque la fidelidad de Dios se da testimonio de ella. No solo es cantarla, dar testimonio de lo que Dios hace en nosotros. Sí, estuve enfermo, pero Dios me sacó de allí. Sí, estuve desempleado, pero cuando sentí tenía 2, 3 ofertas de trabajo y ahora tengo un mejor trabajo porque engrandecí la misericordia de Dios por la mañana y hoy por la noche estoy dando testimonio de su fidelidad. Dice el Salmo 4:10, no encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. El salmista habla de publicar la fidelidad de Dios. Qué importante. Un adorador publica la fidelidad de Dios en medio de la circunstancia. Es porque un verdadero adorador aprende de su Padre, de llamar las cosas que no son como si fuesen. Estoy enfermo, pero de aquí el Señor me va a sacar. Estoy desempleada, pero el Señor me tiene un trabajo mejor y con mejor paga. Hoy tal vez tengo temor, pero el Señor me está llenando de su amor para echar fuera el temor de mi vida, porque el perfecto amor echa fuera el temor. El Señor está perfeccionando en mí su amor, entonces yo ya no tengo temor. Entonces eso es dar testimonio, publicar la fidelidad de Dios. El alma del adorador está consciente de la fidelidad de Dios y también sabe que esta fidelidad lo corrige en medio de la aflicción, en medio de los padecimientos. Recordemos, aún Jesús por lo que padeció aprendió la obediencia. Eso lo vemos en Hebreos 5, capítulo 8. El Salmo 119:75, el salmista reconoce y dice, conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Miren qué interesante esto. La fidelidad de Dios también nos lleva a esa aflicción para que demos testimonio de lo grande que Él es. Y que en medio de toda circunstancia Él nos está corrigiendo y nos está formando a su estatura. Por eso son los padecimientos, para que nosotros aprendamos la obediencia. También el adorador, según el Salmo 34, es un alma que le teme a Dios, ¿verdad? Tiene un alma que le teme, guarda su lengua del mal y sus labios de hablar engaño. Así lo dice ahí el Salmo 34:8 y el 11 al 14 dice que temor de Jehová es guardar su lengua del mal y sus labios de hablar engaño. Se aparta del mal, hace el bien, busca la paz y la sigue. Miren, esto es bien importante
que nosotros lo busquemos en nuestra vida. Si en realidad nosotros queremos ser esos adoradores que Dios está buscando, tenemos que tener un alma que le teme a Dios, que le tema a Dios. Recordemos lo que dice, que Él escucha a los que le temen nada más. El alma que le teme es aquella que guarda su lengua. A veces tiene ganas uno de decir cuantas cositas, pero mire, guarda su alma. Y por eso el salmista le decía al Señor, pon guarda en mis labios, Señor, porque nosotros por nuestra propia naturaleza quisiéramos explotar y decir cuánto es, sacar la carnota, como decía mi hermana por ahí, sacar la carnota y decir, yo también tengo muchas cosas que decir. Pero el que teme a Jehová guarda su lengua del mal, dice, y sus labios también los guarda de hablar engaño, ¿verdad? Es una persona veraz. Los adoradores son veraces, de un alma veraz. Se aparta del mal y hace el bien y busca la paz y la sigue. Si algo es tremendo, es bien delicado, es la paz, y hay que buscarla, y no solo buscarla, seguirla. Es que es algo que tenemos que estar pendiente, porque recordemos que la paz es simbolizada por la paloma. La paloma es asustadiza, con poquito se asusta. Por eso la paz, con poquito se puede ir de nosotros. A veces estamos en paz, pero una palabrita de alguien nos alborota y nos saca y nos quita la paz. No permitamos que la paz, cualquiera nos quite la paz. Y eso lo hace el temor de Jehová. Cuando nosotros tememos a Jehová, no permitimos que cualquiera venga y nos sacuda, nos espante la paz. Hay que tener sujeto nuestra lengua. Por eso es que habla que el temor de Jehová es guardar la lengua. Porque cuando nosotros guardamos la lengua y nosotros tenemos bajo autoridad nuestra alma, eso se llama temor de Jehová. Y ese es el alma de un adorador. Un alma que se sujeta con el temor de Jehová. El temor de Jehová es como ese cinturón, ¿verdad?, que aprieta bien a una persona, ¿verdad? Aprieta bien para que no se caiga nada ni haya vergüenza. Entonces el temor de Jehová, eso permite en el alma de un adorador. Por eso el alma de un adorador tiene que ser un alma que teme a Jehová y que se aparta del mal y que busca el bien. Apartarse del mal es tan importante para todo adorador, para todo hijo de Dios. También el alma de un adorador no la eleva a la vanidad, no es elevada a la vanidad, porque quiere subir al monte de Jehová, permaneciendo en su presencia. El alma del adorador no permite que la vanidad se meta en su vida. Por eso, y esto es un punto bien delicado, porque, bueno, por lo general uno dice los adoradores son los que cantan, ¿verdad? Y sí, pero estamos viendo que adoradores somos todos nosotros, todo aquel que quiere en realidad adorar a Dios con su vida. Dios anda buscando adoradores, así que todos nosotros tenemos que buscar ser esos adoradores. Pero en la adoración hay un punto muy importante delicado, que es la vanidad. Pero el alma que adora a Dios no permite la vanidad en su vida. ¿Por qué? Porque el adorador quiere permanecer en el monte de Dios, quiere subir constantemente al monte de Jehová y permanecer en su presencia, porque ninguna vanidad puede entrar a la presencia de Dios. Ningún pecado por vanidad, nadie que ande en la vanidad de su mente o de su corazón puede entrar a la presencia de Dios. Dice el Salmo 24, 4, dice que el limpio de mano y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. O sea, la vanidad está la vanidad trae, a la vida del adorador el ensuciar sus manos. El contaminar el corazón. La vanidad produce suciedad y contaminación. Por eso el adorador no debe permitir la vanidad, porque tiene que presentarse con manos limpias, con corazón puro, para subir al monte de Dios y permanecer en esa presencia gloriosa del Espíritu Santo. Por eso el apóstol Pablo nos habla de que no demos lugar al diablo y que no contristemos el Espíritu Santo que está en nosotros. Y el adorador también tiene un alma que le busca con todo el corazón. ¿Para qué lo busca? Para ser redimido, ¿verdad? Porque Jehová redime al alma de sus siervos y no serán condenados, dice, cuantos en él confían.
La palabra de Dios dice que Él redime el alma y ya no es condenada. El apóstol Pablo dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero después dice, para los que no andan conforme a la carne, sino los que andan conforme al Espíritu. Y los que andan conforme al Espíritu son los que estamos hablando, que son los verdaderos adoradores. Para ellos es que no hay condenación, porque saben que Dios ha redimido sus almas y ya no entran en condenación y no le dan lugar a la carne. Era lo que les decía, porque el Espíritu y la carne no pueden cruzarse. Por eso es importante que dice que la condenación no es para los que andan conforme al Espíritu, sino que es con los que andan conforme a la carne. Es lindo el verso donde dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación, pero esa redención nos debe hacer a nosotros andar en el Espíritu, no andar en la carne, no despreciar la redención que Dios ha hecho en nosotros, permitiéndole a la carne que se enseñoree en nosotros. Si nosotros le permitimos a la carne que se enseñoree en nosotros, ¿va a venir condenación? Porque ahí está claro, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que andan los que andan en el Espíritu, no conforme no a los que andan en la carne, ¿verdad? Entonces, eso tenemos que tenerlo bien claro. El adorador no debe permitir ser gobernado por la carne, sino gobernado por el Espíritu, porque ya no hay condenación. Entonces no hay condenación. Dice que el corazón que le busca con todo el corazón, le busca porque sabe que Dios ama al que se acerca a Él con un corazón contrito y humillado para ser restaurado y perdonado. El Salmo 34 dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas les librará Jehová. No importa lo que esté pasando, adorador, adoradora, adore a Dios, porque el Señor dice que Él se está cercano a quienes, a los quebrantados de corazón, no a los que están en rebelión en medio del proceso. Él está lejos de los rebeldes. Él mira de lejos al rebelde. Al altivo lo mira de lejos. Pero al que está en medio de una situación, pero su corazón está contrito y humillado delante de Él, Él está cercano. Él está cercano y los salva. Los salva, dice, y los libra de todas las aflicciones, ¿verdad? Entonces el alma del adorador le busca a Dios con todo el corazón porque sabe que necesita ser librado de sí mismo, del enemigo y del mundo. Son los tres enemigos que nosotros tenemos. Necesitamos ser librados. Como adoradores tenemos que buscar a Dios porque hay necesidad en nosotros de ser librados de nosotros mismos, de nuestros propios temores, de la carne, de nuestras debilidades. Dice el Salmo, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. También dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le teme y los defiende. Necesitamos ser librados de nosotros mismos, de nuestras debilidades, de esa vieja naturaleza. Tenemos que ser librados del enemigo. El Señor dice que manda ángeles a acampar alrededor de nosotros para ser librados. Necesitamos, el adorador reconoce la necesidad de buscar de Dios porque tenemos que ser librados del mundo, de la contaminación del mundo y de la acechanza del enemigo. También el adorador busca a Dios para esperar en Él. El Salmo 33:20 dice, nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y escudo, nuestro escudo es Él. Lamentaciones 3:25 al 26 dice, bueno es Jehová a los que en Él esperan. El alma que le busca, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. A veces nos cuesta esperar en Jehová. Nosotros queremos, por ejemplo, que si estamos en una aflicción, queremos salir ya de aquí. Ya queremos salir del desierto, no ya mañana. Pero el Señor dice que Él es bueno con los que le esperan en Él. Tenemos que aprender, el verdadero adorador tiene un alma que espera al Señor, lo busca para aprender a esperar. Solo nosotros cuando entramos en la presencia, el Espíritu Santo nos enseña a esperar en Él.
Los procesos son necesarios, pero si nosotros estamos confiando en su fidelidad, vamos a aprender a esperar en Dios el tiempo que sea necesario. Como le decíamos al Señor la vez pasada, Señor, yo sé que esto que estoy pasando es difícil, pero no me saques antes de que esto cumpla el propósito por el cual tú lo enviaste. Ayúdame a esperar en ti para poder salir victoriosa en el Señor. Y dice aquí, bueno es Jehová para los que en Él esperan. Así es que si queremos ver la benevolencia de Jehová, la bondad de Jehová, tenemos que aprender a esperar en Él, no importa el proceso, allí, esperando, adorando, exaltando el nombre de Dios, proclamando su misericordia por la mañana y su fidelidad por la noche. ¿Y para qué también el alma del adorador necesita buscar de Dios para ser direccionado? Dice el Salmo 34:5, los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Cuando nosotros ponemos nuestra mirada en Él y lo buscamos, dice que somos alumbrados. Allí viene la dirección de Dios. El Salmo 119:105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Esa dirección de Dios, esos ojos abiertos van siendo expandidos a medida que nosotros nos metemos con el Señor, con su palabra. Aprendemos a esperar en Él y aprendemos a buscarlo a Él en todo tiempo para buscar su dirección. Recordemos, dice la palabra de Dios, todos los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. Somos hijos de Dios, somos adoradores, necesitamos la dirección del Espíritu Santo de Dios. Solo con la dirección del Espíritu Santo vamos a ser capaces de vencer las obras de la carne que tanto nos dan guerra en nosotros. Y también, ¿para qué buscamos a Dios? Para gustar de su bendición y de su bondad. Dice el Salmo, gustad y ved qué bueno es Jehová. Dichoso el hombre que confía en Él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Él dice, los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Mire, ¿quiénes? Los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Cuando, recordemos, la semana pasada les hablaba de buscar a Dios por la mañana, de buscar la bendición por la mañana. Ese maná se buscaba por la mañana. Si nosotros queremos disfrutar de la bendición de Dios, tenemos que aprender a buscar a Dios, a buscarlo. Dice, los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Miren qué importante es esto. Como hablamos con una hermana la vez pasada, ¿acaso nosotros abrimos los ojos por la mañana, damos gracias por la vida, pero no sabemos si por la tarde vamos a regresar a nuestra cama? Nosotros no sabemos si vamos a estar en paz en la tarde, en la noche, si todo va a estar bien. Nosotros no sabemos lo que depara el futuro, pero Dios sí lo sabe. Por eso es la importancia de buscar a Dios y buscar esa bendición de Dios para que no nos haga falta nada. Nada. O sea que usted no sabe si va a necesitar paz ese día. Tal vez va a venir un conflicto y usted va a necesitar sabiduría, va a necesitar entendimiento, va a necesitar paz, dominio propio, pero Dios sí lo sabe. Y cuando uno busca a Dios, ahí viene la bendición, esa porción que usted va a necesitar, esa porción de bien que usted va a necesitar, ahí va a estar. Usted no sabe si ese día va a morir. No sabemos. Bueno, en realidad todos no sabemos qué repara el día. Si ese día vamos a tener que presentarnos delante de Dios. Pero también el Señor, esa bendición, cuando buscamos a Dios, nos da la capacidad de estar firmes y listos para esperarlo a Él. No importa si la muerte nos sorprende o si el Señor viene ese día. Miren qué importante es buscar a Dios. El alma del adorador busca a Dios. Y todo esto lo hemos sacado del Salmo 34, ¿verdad? Donde habla del verdadero adorador, hablando de lo que María empezó a engrandecer al Señor. Y habla de que su alma engrandece al Señor. Y todo esto que estaba hablando del alma del adorador, esto es engrandecer el nombre de Dios. No solo proclamar con nuestros labios, que es el primer punto, ¿verdad? Proclamar el nombre de Dios con nuestros labios. También es confiar en Él, nuestro corazón. Eso es adorar a Dios. El alma que adora a Dios tiene que estar confiado en Él. El alma que adora a Dios
tiene que temer su nombre, tiene que tener temor de Jehová y no debe permitir la vanidad en su vida y el pecado, y tiene que buscar a Dios con todo su corazón, no permitir la condenación y no despreciar o menospreciar la redención que hemos recibido, y buscar a Dios para dirección, para ser salvados, para ser rescatados, para ser librados y para recibir su bendición. Todo esto nos habla de engrandecer el nombre del Señor. Cuando nosotros estamos en este punto y tenemos un alma que engrandece a Dios, esta es la evidencia, este es el carácter de un alma que en realidad engrandece a Dios. Lo confiesa con su boca, confía en el Señor, teme al Señor, sabe que aún la fidelidad de Dios nos puede corregir, sabe ¿cómo se llama? Que puede confiar en Él, sabe que puede esperar en Él, sabe que puede buscarlo para todo lo que necesite, para ayuda, para corrección, para liberación, para ser salvado, para aprender a esperar, para buscar la dirección y para gustar de la bendición de Dios que Él tiene para con aquellos que le buscan. Y esto, imagínense, solo estamos hablando de lo que María habló, de lo que ella dijo: engrandece mi alma al Señor. Y luego, ¿qué dijo? Y mi espíritu se regocija en el Dios de mi salvación, ¿verdad? Entonces, vemos ahí cómo María habla de su alma, identifica su alma llena del Espíritu Santo, engrandeciendo al Señor, y también su espíritu regocijado en Dios. El espíritu vivificado del hombre lleva su alma a adorar a Dios. Cuando el Señor, nadie puede adorar si primero no ha sido vivificado por Dios, y por eso la gente que no conoce a Dios no puede ser un adorador. Tiene que primero recibir el Espíritu Santo dentro de él para poder ser vivificado, su espíritu ser vivificado, venir a novedad de vida para empezar a convertirse en un adorador. Entonces, el espíritu vivificado del hombre por Dios lleva su alma a adorar a Dios, a convertirse en un adorador. Un alma que es adoradora produce un espíritu que se regocija en su Dios, y un espíritu regocijado es la evidencia de una llenura constante del Espíritu de Dios. María había sido inundada y rodeada del Espíritu de Dios, y es evidente en esta adoración que ella presenta. El propósito de Dios para la vida de cada uno de sus hijos, al igual que con la vida de María, es que seamos llenos e inundados y rodeados por su Espíritu Santo. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, o como otros lo llaman, los Hechos del Espíritu Santo, ¿verdad? Ahí en ese libro se manifiesta cómo el Espíritu Santo da a luz la iglesia en el Pentecostés, cuando todos fueron bautizados y llenos por el Espíritu Santo, recibiendo la evidencia más contundente de esto, que fueron las lenguas que se manifestaron en los 120 que estaban en aquel aposento alto. Y es que Jesús había dicho: y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Eso lo vemos en Hechos 1:8. Para poder dar testimonio de Dios es necesaria la llenura del Espíritu Santo y el don de las lenguas. Miren, el don de Dios para nosotros es Jesús. Así lo dice Juan 10. Él lo dice: si conocieras el don de Dios, le dijo a la samaritana, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Jesús es el don del Padre. El don de Jesús es el Espíritu Santo. Jesús dijo, Jesús sopló el Espíritu Santo en ellos cuando vivificó sus espíritus. Y en Juan 20:22 dice: y habiendo dicho esto, sopló y dijo: recibid el Espíritu Santo. Ahí él vivificó sus espíritus cuando sopló su aliento en cada uno de ellos. Y luego les mandó que esperasen la promesa del Padre, el derramamiento del Espíritu Santo, que es el poder de Dios. Y él viene, dice en Lucas 24:49, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, para que seáis investidos de poder de lo alto. Ese es el don de Jesús para nosotros, el Espíritu Santo, ¿verdad? Y él les mandó allí, y es lo que estaba profetizado en Joel, que había dicho que iba a derramar de su Espíritu Santo. Pero el don del Espíritu Santo
es el hablar en otras lenguas, el lenguaje espiritual, el lenguaje de los misterios de Dios. Y algo que yo estaba viendo en Isaías 28, 9 y 12, cómo el Señor profetizó desde aquel tiempo la forma en que Él iba a traer el refrigerio. 28, 9 al 12 de Isaías dice que en lenguas de tartamudos y en extraña lengua hablaré a este pueblo. Y dirá, este es el reposo. Y dice, y este es el refrigerio. Y en ese refrigerio, en ese don de la lengua de tartamudos, Él dijo que iba a dar mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, reglón tras reglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Eso es la bendición y el refrigerio que trae la lengua de tartamudo, el don del Espíritu Santo, el don de las lenguas. Y eso es lo que el Señor Espíritu Santo estaba dando, el don de las lenguas. Cada vez cuando Pedro quedó atónito cuando llegó a la casa de Cornelio y vio cómo todos empezaron a hablar en lenguas y a recibir el don del Espíritu Santo. Dice que quedó atónito, dice, de ver que también en los gentiles será derramado el don del Espíritu Santo. ¿Cuál era el don? El hablar en lenguas, ¿verdad? Entonces hay una importancia. El adorador tiene que tener un espíritu que se regocija en Dios. El corazón, que es el espíritu que se regocija en Dios, es un espíritu que está conectado y entrelazado con el Espíritu Santo. Es un espíritu que se regocija en lo sobrenatural, la sobrenaturalidad del Espíritu Santo de Dios. Y es edificado, porque qué tan importantes son las lenguas en los adoradores, porque dice que el que habla lengua extraña, dijo Pablo, a sí mismo se edifica. Yo no sé usted, pero yo necesito ser edificada en mi espíritu por el Espíritu Santo. Por eso necesito el hablar y crecer y abundar en las lenguas. Dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Hay un poder sobrenatural en el hablar en lenguas. El adorador que se mantiene en su espíritu, regocijado con el Espíritu Santo, habla misterios en el espíritu y se edifica a sí mismo. Recordemos que hay una demanda. El Señor dijo, el apóstol Pablo dice, téngannos los hombres por servidores de Dios y administradores de los misterios de Dios. A nosotros se nos dan los misterios cuando nosotros nos enlazamos con el Espíritu Santo y aprendemos a recibir su don para ser ministrados nosotros mismos y para hablar misterios en el espíritu, y tenemos que ser administradores de esos misterios que Dios nos ha dado. Entonces un verdadero adorador tiene un espíritu que se regocija en Dios y que está en comunión constante, continua con el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, al igual que María, inundado del Espíritu Santo. Recordemos, María estaba desde adentro y rodeada. Esta mujer derramaba el Espíritu Santo, solo con hablar derramaba la unción de su boca. Eso es lo que nosotros tenemos que buscar, un verdadero adorador. De su boca derrama. Jesucristo dijo que de su interior de nuestro interior correrían fuentes de agua viva, y dice, y eso hablaba del Espíritu Santo que iba a venir sobre los que creyeran. Entonces, todo adorador necesita la unción del Espíritu Santo, al igual que María, ser inundado del Espíritu Santo. Bueno, yo creo que nos quedamos aquí en esta, pero que era tan importante esto, ver el carácter de un adorador. El carácter del adorador tiene que ver con su alma y con su espíritu, y eso se evidencia en nuestro cuerpo, en nuestra vida. Así es que hoy, esta mañana, el Señor nos demanda, nos busca. Como hijos de Dios, quiere que nosotros seamos adoradores, y está demandando esa adoración, porque no solamente no es que Él demande la adoración porque la necesita. Él tiene miriadas de ángeles que lo adoran noche y día. Pero la adoración que nosotros le presentamos a Dios es para nuestro propio
beneficio. Porque Él quiere que nosotros crezcamos y que lleguemos a esa estatura y que disfrutemos de los misterios que hay en la sobrenaturalidad de Dios. Él quiere llevarnos a otra dimensión. Él quiere sacarnos de la mirra. Él quiere sacarnos del lugar del atrio. Él quiere llevarnos al lugar santísimo. Él quiere llevarnos a esos perfumes. Él quiere bendecirnos. El deseo del Dios es bendecirnos como ese Padre amoroso que Él se goza en bendecirnos, y por eso nos demanda esa adoración, que nos convirtamos en verdaderos adoradores, que tengamos un alma que engrandece a Dios y un espíritu que se regocija en el Dios nuestro. Amén. Dios les bendiga.